Muchos os estaréis preguntando ¿a dónde queremos llegar exactamente con el conocimiento que podemos adquirir de este canal? Dejadme contestaros discutiendo conceptos que incluyen expectativas, jerarquización de objetivos, conceptos de libertad, el interés compuesto, la importancia del estudio Trinity y el concepto de FIRE. Antes de seguir, esta es mi gata. Mi gata se llama Miska. Miska tiene una vida relativamente simple. Ella nos considera su familia, nos quiere y nosotros la queremos a ella. Así que Miska sabe con quién y dónde sentirse feliz. Le encantan los peces y tiene adquiridas de modo natural magníficas habilidades de pesca. Además, ella goza de toda la libertad individual que quiere, pudiendo entrar y salir de la casa a sus anchas. A Miska le gusta ser independiente económicamente y le damos trabajo pescando. Así disfruta de los peces que tanto le gustan y con lo que gana se paga otros gastos y le da para ahorrar un poco si quiere. Miska sueña con un día en que pueda seguir siendo feliz con nosotros, pero sin necesitar trabajar para pagar sus gastos. Ella llama a eso ser libre económicamente. Miska es una gran fan de Jerry Maguire, la película de Tom Cruise, y me resume siempre lo que busca diciéndome que quiere el Quan. Fijaros en lo que quiere decir. ¿Quan? ¿Es tu palabra? Sí, es mi palabra. Mira, algunos tendrán los cuartos, pero nunca tendrán el Quan. ¿Qué es? Significa amor, respeto, comunidad. Y basta también el lote completo, el Quan. Gran palabra. Miska tiene un plan. Sabe que debajo de nuestra casa discurre un río subterráneo con muchos más peces que en sus zonas de pesca de la superficie. Si invierte sus ahorros para crear un pozo, traerá peces directos a la casa cuando quiera sin tener siquiera que pescar. Ella sabe que para poder vivir del río subterráneo necesitará un pozo lo suficientemente grande para que le dé de comer y cubra sus gastos diarios, y construir eso lleva años. Pero sabe que puede empezar con uno pequeño y progresivamente ir aumentando. El día que Miska tenga suficiente para vivir como quiere de su inversión en el pozo, habrá alcanzado su libertad económica, o FIRE en inglés. Miska, sin darse cuenta, se ha aplicado una planificación para lograr una consecución jerárquica de objetivos. La planificación es algo inherente a un cirujano, pero nos gusta demasiado complicarla con palabras complejas. Así que quiero pedirles prestado a nuestros amigos los militares alguno de sus métodos básicos de planificación. A grandes rasgos, los militares dividen su planificación por niveles que podemos aplicar a otros ámbitos. Para la mayoría de nosotros, el fin último de esa planificación es lograr los niveles de libertad suficientes sobre los que sustentar nuestra felicidad junto a la gente que queremos. Por ejemplo, en el ámbito laboral durante nuestras vidas, muchos adquirimos titulaciones que nos capacitan para desarrollar un trabajo en un área y buscamos un nicho subespecializado en el que resultemos más competitivos, ejerciendo nuestra labor mediante el aprendizaje de técnicas que agrupadas nos permiten desempeñar tareas complejas dentro de ese nicho. Llevado a la jerga militar, acabaríamos de haber descrito los niveles técnico, táctico, operacional y estratégico. Bajo este prisma teórico, la consecución de objetivos de un nivel estaría jerarquizada a la planificación de objetivos de un nivel superior, de modo que solo invertiríamos el tiempo y esfuerzo de aprender técnicas y tácticas con las que ser más operativos de cara a ejercer nuestra titulación profesional con la máxima satisfacción y remuneración. Volvamos a Miska. Todos tenemos un contexto distinto, y Miska no es una excepción. Miska no tiene que preocuparse por jerarquizar objetivos en el ámbito laboral porque ya ha logrado todos ellos. Sin embargo, para lograr construir el pozo con el que lograr su FIRE, debe planificar jerarquizando sus objetivos por niveles en su pirámide de objetivos financieros. Esta visión de la vida por jerarquización de objetivos crearía en nuestro interior un número de pirámides que intersectan un anillo de libertad y convergen sobre nuestra felicidad. Otros ejemplos de esas pirámides incluirían el deporte, las relaciones interpersonales o la espiritualidad. De algún modo estas pirámides se fusionan en el mismo cuerpo que actúa como el de una lagartija, en el que la cabeza apunta siempre hacia nuestra felicidad, mientras que el resto del cuerpo se adapta al terreno para seguir impulsándonos en nuestra única dirección.
Pero, ¿qué hay del anillo de libertad? ¿Cómo podemos medir si somos suficientemente libres para satisfacer las necesidades de libertad de nuestro temperamento? Para disfrutar de nuestra libertad, dependemos de la cantidad de libertad ofrecida políticamente en el área geográfica en que vivimos. En mi opinión, cada lugar ofrece dos tipos de libertad: la libertad como individuos y la libertad económica. Estas dos variables pueden medirse de modo cuantitativo, asignándoles un valor de entre 0 y 100 puntos, siendo el 0 en ambas variables la esclavitud absoluta. Podemos así situar en estos ejes dónde se encuentra la libertad total que se nos ofrece, para saber si satisface nuestras necesidades personales de libertad. También podemos clasificar el grado de libertad mediante variables cualitativas, que emplean etiquetas con las que estamos relativamente familiarizados, pero que en mi opinión son imprecisas. Por eso, prefiero recurrir al modelo de medición cuantitativo, con una noción general aproximada de su clasificación cualitativa en 4 variables simplificadas: socialismo, conservadurismo, liberalismo y autoritarismo. Dependiendo del temperamento, educación, etapa de la vida de un individuo o momento histórico que vivamos, cada uno se sentirá satisfecho o no con una posición política en esos ejes. En este modelo, al acercarnos a los extremos de puntuación, correremos el riesgo de ver la libertad individual tornado en libertinaje y el colectivismo en esclavitud. Y en el plano económico, en los extremos correremos el riesgo de ver todos nuestros bienes incautados por el Estado versus dejar a su suerte a las poblaciones más vulnerables. Mi visión del mundo globalizado en que vivimos es pragmática. Idealmente, viviría en un país libertario sin extremismos. Sin embargo, no es fácil encontrarlo. Si disfrutamos de movilidad, de jóvenes, los países liberales pueden proporcionarnos educación y servicios a bajo coste. Logrados nuestros objetivos laborales estratégicos, la emigración a regiones con la mayor libertad económica posible puede facilitar nuestros objetivos financieros, es decir, adquirir FIRE. En esta fase, si no podemos acceder a países libertarios, posiblemente podamos hacerlo a países conservadores. Esta visión personal no es válida para todos. Para los que prefieren no cambiar de región, veremos que es posible aplicar estrategias que apliquen esta filosofía. En cualquier caso, opino que debemos analizar continuamente la evolución de las distintas regiones del mundo, ya que hay países que pueden llegar a ofrecer niveles de libertad tan bajos que no permitan que desarrollemos nuestros anhelos de libertad económica y pongan en riesgo nuestra integridad física. Pongamos cifras prácticas a la libertad económica de España. ¿Se puede lograr la independencia financiera en España antes de la edad de jubilación? El salario bruto más frecuente en 2021 eran 1.540 euros al mes. Ese salario neto en el País Vasco eran 1.320 euros al mes. Los costes de vida en Bilbao suponen al menos 1.120 euros al mes. La tasa de ahorro de este sueldo es por tanto del 15%. El problema, que se necesita una tasa de ahorro superior a un 25% para lograr FIRE. Es decir, un hogar que dependa del sueldo más frecuente no lograría FIRE antes de la edad de jubilación. Para aumentar la tasa de ahorro, ese hogar requeriría más ingresos y o menos gastos. Con la debida planificación laboral, se puede aspirar en España a un sueldo superior que logre tasas de ahorro de hasta el 65%, aunque es una planificación de nivel estratégico que conlleva años de esfuerzos formativos. Una persona sin capital previo, un sueldo bruto anual de 51.000 euros en Bilbao, los gastos del anterior ejemplo, una tasa de ahorro del 65% y una inversión con un retorno anual del 10%, puede teóricamente lograr FIRE con casi 1 millón de euros tras 16 años invirtiendo. Recordemos que otras alternativas incluyen emigrar a lugares con mejores salarios y menores impuestos. En definitiva, en España se puede lograr FIRE si se cuenta con una tasa de ahorro suficiente y se comienza pronto, pero como discutiremos en otro vídeo más en detalle, el país ofrece a la mayor parte de sus residentes una libertad económica insuficiente para lograr su independencia financiera. Visualmente, si tuviera que posicionar la libertad total del país, la localizaría aquí. Pero volvamos atrás. Habíamos dejado a Miska preguntándose cómo invertir en su pozo para alcanzar su FIRE. Miska va a tener que adquirir niveles de conocimiento a través de estos vídeos, pero hoy debemos mostrarle una de las claves, el interés compuesto de una inversión. Invertir es usar ciertos bienes a cambio de obtener beneficios o intereses futuros. A Einstein se le atribuye la frase de que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo.
El que lo entiende lo gana y el que no lo paga. El interés compuesto responde a una curva no lineal, que es la que vemos a la izquierda. Cuando el beneficio de una inversión se usa para comprar más bienes en la misma inversión, el crecimiento de nuestro capital sigue la fórmula del interés compuesto. El método más habitual para conocer el efecto histórico del interés compuesto sobre el crecimiento anual de una inversión es el cálculo del Compound Annual Growth Rate, o CAGR. El CAGR nos permite comparar el comportamiento de múltiples inversiones. Académicamente, Miska aprenderá que cuenta con 4 pilares clásicos de inversión, cada uno con distintos beneficios y riesgos. De modo muy general, podemos decir que aplicando métodos de bajo riesgo podemos esperar un CAGR de 4% para la inversión en bonos, 10% para las acciones y 5% para la inmobiliaria. Pero esto son cifras que estudiaremos en mucho más detalle. No entraré en la inversión en pequeño negocio. Para entender las expectativas, un CAGR de 10% implica duplicar el capital inicial aportado, llamado capital principal, cada 7 años y medio. Podemos ver el efecto del interés compuesto en este ejemplo calculado con esta calculadora de MoneyChimp. Si cuento ahora con un principal de 300.000, logro ahorrar 25.000 al año e invierto a un 10% CAGR, obtendría 1.000.000 de euros en 8,5 años, lo que veremos a continuación que puede ser suficiente para lograr FIRE. Sin embargo, repasemos las palabras de Einstein para darnos cuenta de que no todo es sol radiante y arcoíris. Existe un lado oscuro del interés compuesto opuesto al CAGR, los impuestos y la inflación. Un capital de 1.000.000 de euros expuesto a una inflación del 10% durante 7 años y medio reduce su capacidad adquisitiva a la mitad. Para entender el FIRE, debemos entender las implicaciones de un estudio de 1998 llamado el estudio Trinity. Ese estudio mostraba básicamente que si la mayor parte de mis inversiones están en acciones, stocks en inglés, tengo una probabilidad del 90% de poder vivir de mis inversiones si no me gasto más de un 4% de mi capital al año. Ese estudio fue actualizado recientemente, mostrando que si tengo el 100% de mi capital invertido en acciones y me gasto un 3,5% anual del mismo, mi probabilidad de éxito es del 98%. Todo esto es muy árido, así que visualicémoslo aquí. Si Miska tuviera 1.000.000 de euros invertidos en stocks, esperaría un CAGR de un 10%. Si hubiera decidido vivir indefinidamente de sus rentas, podría hacerlo con una probabilidad de éxito del 98% si se gastara 2.916 euros al mes, que al año es un 3,5% de su capital actual. Llegados a este punto, os estaréis preguntando ¿con qué capital puedo materializar mi FIRE? La respuesta es personal y depende de las necesidades, expectativas y fuentes complementarias de ingresos. De modo orientativo, si retiráramos un máximo de 3,5% anual de nuestro capital invertido, siguiendo el estudio Trinity actualizado, 500.000 euros invertidos lograrían un Lean FIRE, que nos proporcionarían 1.167 euros al mes. Con 1.000.000 de euros hablaríamos de un FIRE tradicional, que serían 2.916 euros al mes, y con 2,5 millones alcanzaríamos un Fat FIRE, que serían 7.292 euros al mes. Estas cifras ilustran por encima nuestras expectativas, pero iremos viendo en vídeos posteriores que hay mucho que matizar. Ok, así que ya tenemos las bases generales para entender a dónde queremos llegar en esta serie de vídeos. Cada persona es un mundo, y Miska ha sido un ejemplo. Las expectativas, jerarquización de objetivos en la vida y necesidades de libertad son claramente distintas en muchos de nosotros. Sin embargo, somos muchos los que anhelamos un concepto de felicidad muy próximo al Quan de Jerry Maguire. Si disponemos de suficientes libertades económicas individuales y entendemos cómo invertir, podemos multiplicar nuestros ahorros a través del interés compuesto para alcanzar así una independencia financiera que nos permita, si queremos, retirarnos a una edad joven o sencillamente no depender de ningún sistema, multiplicando así la probabilidad de alcanzar nuestro Quan. No hemos hecho más que empezar, así que mis queridas alicias, abróchense los cinturones porque entramos en la madriguera. Gracias por vuestra atención. Dadle al like si os ha gustado, suscribiros si queréis continuar aprendiendo y reenviad este vídeo a un amigo que le pueda venir bien. La vida es una operación quirúrgica. ¿Estáis listos para operar en ella?